Hey, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un placer saludarles un domingo más. Qué bueno que estamos listos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos. Un saludo a la iglesia Ágape Santa María del Río y a toda la iglesia que está por todo el mundo. Bienvenidos sean. También, principalmente, ¿verdad? Les damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez o segunda vez a escuchar, a ver este canal de predicaciones, de mensajes de la palabra de Dios. Sean bienvenidos y queremos que disfruten el mensaje que tenemos para el día de hoy. Pero aparte, bueno, quiero darles avisos importantes. Como les hemos venido diciendo cada domingo, ¿verdad? Que nosotros ya queremos reunirnos, ya estamos con las ganas de estar reuniéndonos en el templo, todos para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios todos unidos. Pero bueno, estamos esperando que el gobierno nos indique esa luz verde por medio del semáforo, ¿verdad? Que le han llamado así, el semáforo que va indicando los niveles de contagios y todo esto. Hasta ahorita el semáforo marca toda la República en color rojo, que es alto riesgo. Solamente por ahí un estado, Zacatecas, está en anaranjado, que es riesgoso también. Necesitamos que esté en color ya sea amarillo o ya sea verde, para poder reunirnos. Entonces nomás estamos al pendiente para cuando se nos indique. Algunas iglesias yo me he enterado que ya por ahí comienzan la siguiente semana, lo que es el 7 de junio, el 14 de junio, pero la verdad es que no se ha dicho abiertamente que ya nos podamos reunir por parte del gobierno. Nosotros queremos esperar, ¿verdad?, lo que digan las autoridades. Es cierto que hay mucha controversia, muchos dicen, no es cierto esto, otros dicen, sí es cierto, le están exagerando. Nosotros queremos ser prudentes y queremos esperar el tiempo de Dios, que Dios nos indique sentir paz en nuestro corazón. Así es que nosotros estamos trabajando en eso. Aparte, bueno, seguimos predicando, seguimos compartiendo el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Pero seguimos en esto, ¿no? Que el templo, que preparándonos con los cubrebocas, preparándonos con lo que haga falta para el protocolo que vamos a llevar para cuando nos reunamos, ¿verdad? Que si los niños van a tener clases, que si van a estar en la parte con los adultos, en la parte de arriba del templo, todos estos detalles, ¿no? Estamos trabajando, checando, viendo para hacerlo de la mejor manera y sentirnos con la seguridad de congregarnos. Entonces, bueno, ahí están, ¿no?, los avisos. Queremos esperarnos un poquito más, todo esto acerca de esta situación que está pasando. Por lo pronto nosotros igual seguimos en la presencia de Dios, escuchando su voz, escuchando su palabra, seguimos adelante. Y por eso no hay que dejar de tener nuestras reuniones de célula, la célula familiar. Sigamos con el estudio de la palabra que por ahí les mandamos en WhatsApp, sigamos con la oración familiar de los miércoles o algún día de la semana, pero de preferencia el miércoles 7:30 que nos unimos. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que donde se reúnen dos o más en el nombre de Jesús, Dios ahí se manifiesta. Aunque claro, puede ser antes de las 7:30 del miércoles o un poquito después. No importa ahorita, tenemos esa libertad de ese tiempo. El chiste es no dejar de leer la palabra de Dios. No hay que dejar de orar y clamar por lo que está sucediendo en todo el mundo. Así es que sigamos adelante en todo esto. También los discipulados, ¿verdad? Este estudio que estamos llevando los líderes de célula, los anfitriones, para seguir alimentándonos de la palabra de Dios, para seguir fortaleciéndonos, porque por ahí de repente que nos pidan un consejo por teléfono, pues tener palabra, tener seguridad para dar el consejo como Dios lo diga. Entonces es muy importante que cuenten con nosotros, háblenos por teléfonos, a los teléfonos más bien, y explíquenos, díganos qué consejo quieren que les demos. Estamos para servirles. Y bueno, también hay que seguir adelante sembrando en el reino de Dios con los diezmos y las ofrendas. Háblenos, díganos y nos ponemos de acuerdo para poder recibirlos. Así es que esto es lo que tenemos. Y bueno, vamos a ver la palabra de Dios, pero no sin antes ver ese video que nos está ayudando a entender más o menos cómo va a ser el protocolo de las reuniones o para las reuniones que tengamos ahora que comencemos. Vamos a ver el video y después de esto vamos a ver la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Protocolo para iglesias después de cuarentena.
De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas. Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Décimo primero, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. Décimo segundo, no habrá escuela infantil. Décimo tercero, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor. Bueno, pues muy bien, pues ya una vez que escuchamos los avisos y vimos este video, entonces vamos a la palabra de Dios. El día de hoy quiero comenzar con ustedes una nueva serie, la cual he titulado Libre de malas actitudes. Necesitamos, ¿verdad?, que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Entonces necesitamos que Dios trabaje en las malas actitudes que tenemos. Entonces vamos a ver una serie aproximadamente de unos 10 temas, 10 mensajes, y vamos a comenzar con el primero en el libro de Proverbios 26-22. Se los voy a leer de esta manera. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ahí está, Proverbios 26-22. Primer tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de cómo dejar la queja y la murmuración. La queja y la murmuración. Es muy importante, ¿verdad?, este tema, porque nos va a ayudar a tener una vida mejor, familiar, laboral, en lo socioeconómico, en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, yo no sé cuántos se acuerden de esa serie animada llamada Los Pitufos, las caricaturas que ya tienen muchos años, ¿verdad?, de esta serie de monos, de caricaturas. Son unos gnomos o unos duendes, los color azul con el gorro blanco, el pantalón blanco, los cuales son perseguidos por un monje llamado Gargamel, que tiene su ayudante, que es un gato que le llaman Azrael. Y este monje pues los quiere capturar para poder fabricar oro. Eso es lo que se narra, ¿no?, en la historieta esta de las caricaturas de los pitufos. O se los quiere comer o los quiere tener ahí encerrados. Y bueno, estos personajes de los pitufos, pequeños duendes o gnomos, tienen sus nombres. Son muchos pitufos, que por cierto hay una sola pitufina, ¿verdad?, que ahí los acompaña, y el papá pitufo, un señor ya viejito, color rojo, diferente a los demás. Pero todos los personajes, los monitos estos de las caricaturas, tienen sus nombres cada uno. Que me acuerde yo, uno se llama Filósofo, Dormilón, otro se llama, creo que, el Panadero o el Cocinero,
el pintor, el genio, fortachón, el tontín. Hay varios, pero dentro de estos monos, de estas caricaturas, dentro de todos esos personajes, hay uno en particular que usted se va a acordar. Le conocen como el pitufo gruñón. Ese es un pitufo, ¿verdad? Que usted ve si ha visto las series o esas caricaturas o las vio en un tiempo. Es un pitufo que todo el tiempo está malhumorado. Todo el tiempo tiene la cara como de molesto, como de enojado, los brazos cruzados y siempre está aislado de los demás. Como que no se junta mucho, nomás está escuchando lo que los demás dicen y siempre está gruñendo, siempre está quejándose, siempre está murmurando. Y si alguien de los de ahí de la aldea, de los pitufos, por ejemplo, el pastelero, dice, vamos a hacer un pastel, ¿qué es lo que dice el pitufo gruñón? ¿Qué es lo que dice? Pues, odio los pasteles. El bromista, el pitufo bromista hace una broma y dice, a mí odio las bromas. Y siempre está así, ¿no? Siempre discutiendo, siempre de mal genio, malhumorado, quejándose y murmurando contra todos. Yo no sé si tú conozcas a alguien, ¿verdad? Como el pitufo gruñón. No sé si ahí en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Conozcas a alguien con este tipo de características, ¿verdad? Que siempre aislado, siempre molesto, siempre en contra de todo, no le puedes decir algo porque está quejándose y siempre lo mismo, su vida está como amargada. No sé si lo hayas visto, a lo mejor eres tú, a lo mejor somos nosotros, pero esto afecta a todos. Es una situación que afecta a niños, ancianos, gente de color, gente blanca, de todas las naciones afecta, ¿verdad? A pastores, a ovejas, a todo mundo afecta esta situación de la queja y de la murmuración. Esto afecta a todos y realmente, bueno, Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Porque este primer tema así se llama, libre de malas actitudes. No, perdón, la serie es libre de malas actitudes y el título del primer tema es cómo dejar la queja y la murmuración. Hemos estado escuchando en las noticias, ¿no? Que se ha aumentado la violencia intrafamiliar en las casas a causa de este confinamiento, de este encierro, acerca de esta pandemia del COVID-19. Hay violencia en las familias. ¿Por qué? Por el carácter, el temperamento, por la queja, por la murmuración. Es por eso que nosotros podemos aprender para nuestras vidas o también para darle consejo a los demás, porque se pone en crisis la familia. Entonces, de aquí, por eso este tema de cómo hacer a un lado o cómo dejar esta situación de la queja y de la murmuración. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Ahora, yo con este tema no estoy diciendo que no exista ese momento, ese espacio donde de repente nos quejamos y murmuramos. A todos nos pasa. Yo lo que estoy hablando es una vida de queja y de murmuración. Ese es el error, ese es el pecado, esa es la situación que a Dios no le agrada. Que sea una vida de queja y de murmuración. Dios quiere, ¿verdad?, que seamos libres de todo eso. Vuelvo a repetirles, si de repente por el estrés, por la situación, te hicieron un mal trabajo, una mala cara, de repente cualquier persona nos podemos quejar o podemos murmurar, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es que esté en nuestras vidas y entonces se haga un vicio, una actitud destructiva para nuestras vidas y para aquellos que nos rodean. Así es que déjenme explicarle acerca de lo que es la murmuración, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de murmuración? Porque soy muy así diferente a lo que conocemos. Murmuración, y si yo le digo chisme, como que se oye diferente, pero realmente la murmuración es el estar con el chisme. Aquí en castellano, aquí, ¿verdad? Nosotros lo conocemos de esta manera como chisme, pero realmente la murmuración es eso. Entonces, murmurar, quiero explicarles, es hablar de alguien a sus espaldas, ¿verdad? No está la persona y estamos hablando, la gente le gusta hablar, habla cuando la persona no escucha o no está presente, o les gusta hablar la vida personal de alguien. Así sea verdad o sean mentiras, la gente habla de tal persona. Uno no tiene que estar murmurando la vida personal de otras gentes, de otras personas, sea verdad o sea mentira.
no lo podemos hacer porque entonces hay murmuración en nuestras vidas. Y la intención normalmente de las personas que murmuran, ¿verdad?, de la vida de otras personas, la intención es desacreditar, que no le crean a esas personas, hundirlas, ¿verdad?, que las demás personas no les tengan la confianza necesaria. Entonces, también lo que es el murmurar es enemistar, amarrar navajas, como se dice entre dos personas. Decirle a una persona, decirle a algo y luego le dices a la otra, él dijo esto de ti y de ti dijo esto otro. Y entonces las personas se entran en ese coraje por el chisme, por la murmuración. Y es lo que Dios no quiere. Entonces muchas personas se caen en esto por una vida resentida y amargada, que ahorita vamos a comentar. Entonces tenemos que ser libres. Tiene que ser libre tu corazón, nuestras vidas, de la murmuración. Tener cuidado de andar hablando la vida de otras personas, o amarrando navajas, o hablar a espalda de las personas. Así es, mucha gente, apenas se va la persona y empiezan a murmurar y a chismear. Ya sabías que el que se acaba de ir es esto, estuvo en la cárcel y fue esto y es un drogadicto y eso y de lo peor. Eso es murmuración, eso es chisme y trae consecuencias para nuestras vidas cuando lo hacemos. También, ¿verdad? La murmuración es una calumnia, o la calumnia es murmuración. La calumnia es un chisme, déjeme explicarle. La calumnia es hablar de algo o de alguien, más bien de una persona, ¿verdad?, añadiéndole algo que hizo. Por ejemplo, si una persona se va de vacaciones, es hablar de esa persona y añadirle cosas que no son. Si alguien compra un auto, una casa, es decir lo que compró, más aparte añadirle. Déjeme ponerle un ejemplo. Supongamos que tu patrón se fue de vacaciones y entonces tú le comentas a los demás, mi patrón se fue de vacaciones y se fue con nuestro dinero, con lo que nosotros aquí trabajamos. Pues eso es una calumnia, es murmuración, es chisme, porque sí se fue de vacaciones, efectivamente, tu patrón, pero no se fue con tu dinero, se fue con su dinero. Nomás que la gente a disgusto dice, se fue con nuestro dinero, con lo que nosotros trabajamos. Entonces eso se convierte en una calumnia, que es murmuración, y al final de cuentas es chisme, y eso trae muchas heridas, mucho dolor, y trae consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente piensa así? ¿Por qué la gente se expresa o nos llegamos a expresar así? Por la inconformidad, porque todo lo contradecimos, no estamos a gusto en nuestras vidas, se manifiesta por la ira, el enojo, el odio, la violencia, la rebelión y finalmente la amargura. Es porque tenemos, o la gente tiene envidia y coraje, resentimiento y lo peor, sin razón alguna. Entonces, así como el pitufo gruñón, ¿verdad?, murmurador, que siempre está quejándose, su corazón está herido, el corazón está lastimado, resentido, porque no tiene lo que otros tienen, y lo que queda es murmurar, es meter chisme, meter calumnia, hablar a espaldas. Y eso es pecado. Dios no quiere que así lo hagamos. Ahora, esto de la murmuración, de la queja, ¿verdad?, pues realmente ha sucedido todo el tiempo, desde los tiempos bíblicos, ha sucedido lo que es la queja y la murmuración. Déjeme irle mencionando algunos ejemplos bíblicos de lo que es la queja y la murmuración. Por ejemplo, en la Biblia aparece Satanás murmurando en contra de Dios. Todo el tiempo lo hace, todo el tiempo siempre busca la manera de desacreditar la gloria de Dios, aunque no puede, pero busca personas que así lo piensen, como en el caso de Adán y Eva. ¿Se acuerdan que Satanás murmuró, metió chisme y queja en los oídos del ser humano, de Adán y de Eva, ¿verdad? Les dijo, ¿cómo es posible que Dios les ha dicho que no es bueno comer de ese árbol? ¿Cómo es posible que nada más pueden comer de todos estos y no pueden comer de este árbol? No está bien lo que Dios dice, lo que pasa que Dios esto, lo que pasa que Dios aquello, y eso es queja, eso es murmuración, y eso aparece en la Biblia. También encontramos en la palabra de Dios la queja y la murmuración en el desierto.
Cuando los israelitas salen de Egipto, esta historia que conocemos, cómo Dios saca a los israelitas de Egipto por mano de Moisés y van hacia la tierra prometida. Y cuando ellos van en el desierto, pues bueno, empiezan a quejarse, a murmurar porque no tienen agua, no tienen comida, empiezan a quejarse contra Moisés, ¿verdad? Y le dicen, ¿cómo es posible? Ahorita tenemos este mar aquí, que era el Mar Rojo, ¿verdad? Y los egipcios vienen a matarnos. Mejor nos hubiéramos quedado, si hemos sabido, nos hubiéramos quedado mejor en Egipto, era mejor allá, donde teníamos que comer, donde teníamos la cebolla, los puerros, teníamos mucha abundancia de comida, aunque éramos esclavos. Y así hay mucha gente que murmura, ¿verdad? Y juzga y critica. Era mejor antes de ser cristianos. Creo que ahorita nos va peor. Y la gente murmura. Entonces ese es otro ejemplo, ¿no? En vez de ver la solución y decirle a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Todos juntos tenemos que echarle ganas. No vieron la solución, sino que murmuraron y se quejaron contra Moisés, pero realmente era contra Dios. En la vida de Jesús también, a Jesucristo murmuraban a sus espaldas, se quejaban ante él. Todos sus enemigos siempre lo estaban calumniando, siempre levantaban falsos, chisme, murmuración a sus seguidores de Jesús. Decían que no respetaba al César, que no pagaba los impuestos y confundían las palabras de Jesús, pero era por un corazón maleado, porque así es la gente cuando tiene un corazón maleado o que tenemos un corazón maleado. Confundimos las cosas y todo lo transgiversamos. Entonces eso pasaba en la vida de Jesús. También hay otro ejemplo de la iglesia primaria, los primeros años de la iglesia cristiana, ¿verdad? En el capítulo número 6 del libro de los Hechos aparece que la iglesia fue criticada, fue juzgada, se quejaban contra la iglesia y murmuraban. En el capítulo 6 dice que los griegos se quejaban contra los hebreos por alguna desatención que tenían. Hubo ahí una falta de atención hacia algunas personas y empezó la murmuración y la queja contra los líderes en la propia iglesia. Se levantaron y dijeron, vamos a poner un orden, vamos a buscar a 7 varones para que hagan este trabajo, para que todo salga bien. Y lo hicieron pronto y todo llegó a un buen término. Pero el punto fue que hubo queja y murmuración. Y esto ha pasado todo el tiempo. Es como una plaga, es como un virus que se extiende, la queja y la murmuración en las personas. Ahora, hablo y repito y digo que estamos diciendo de gente que todo el tiempo murmura y todo el tiempo se queja. No por un solo momento, ¿verdad? Sino eso es lo que Dios quiere cambiar. El corazón que todo el tiempo está quejándose y murmurando. Fíjense lo que dice Santiago 5:9. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando en la puerta, listo para entrar. Aquí tenemos este texto bíblico donde dice, hermanos, no se sigan quejando unos con otros. Santiago 5:9. Hay gente que se queja de todo, murmura de todo. Ese es el problema, ese es el punto. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere quitarnos esa queja, esa murmuración, esa actitud, ¿verdad? Ese mal carácter, ese mal genio, ¿verdad? Que ya la gente no te puede decir nada porque todo te molesta, todo está mal. Entonces, ese es el punto. Entonces hay gente que se queja de todo. Por ejemplo, hay gente que se queja de su estilo de vida, de su condición de vida. Dicen y se quejan y murmuran, esta vida que tengo, estamos bien pobres, estamos bien amolados. Claro, lo dicen hasta con malas palabras, con maldiciones. Se quejan y murmuran. ¿Cómo nos tocó vivir? No tenemos dinero, esta situación, ¿verdad? El otro hermano se quedó con la herencia, nosotros estamos bien amolados. Y siempre es el tema, siempre se queja la persona por eso. Ya ves los primos cómo están, sus papás sí les dejaron, sus abuelos les dejaron dinero. Y siempre es el problema, las herencias, la queja, la condición de su vida. Otros se quejan del gobierno. ¿Sí lo ha escuchado?
Hay gente que se queja y murmura y se queja del gobierno. Este gobierno que tenemos, ¿verdad? Que nos tiene bien amolados. No, hombre, de veras que todos se están robando. No es malo, vuelvo a repetir, es que de repente se te sale, ¿verdad? Y dices que el gobierno. Pero hablamos de alguien que está todo el tiempo como el pitufo gruñón, el gobierno y el gobierno. Déjame decirte, nosotros no dependemos del gobierno. El cristiano, el que ama a Jesús, el que cree en Jesús, depende de Dios, depende de la palabra de Dios. Así puede haber gobiernos de lo peor. Nosotros dependemos, nosotros creemos y dependemos de Dios, dependemos de las bendiciones del reino de Dios. Leemos la palabra y de ahí viene nuestra bendición. Buscamos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero no está bien que te estés quejando del gobierno todo el tiempo. Yo no estoy hablando de partidos ni a cuál le vas tú o cuál le voy yo. No, nada que ver. Simplemente no nos quejemos de nuestra condición de vida ni de los gobiernos. Eso no es correcto. Nosotros dependemos de Dios. Hay gente que murmura, ¿verdad? Y se queja del país de donde nació. Si yo hubiera nacido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia. Nada que ver. O sea, Dios decidió que naciéramos aquí. Nosotros en México somos mexicanos, somos potosinos, de donde seas en la República Mexicana, el país que seas, Dios lo decidió. Tú no puedes alterar lo que Dios decide. Naciste en la familia que Él te puso, tienes el cuerpo que Él te dio, naciste en el país donde Él quiso. Entonces esa es la voluntad de Dios. Pero no te quejes del país donde estás. Dios te puso ahí como una lámpara, ¿verdad? Porque conoces el Evangelio, para que todos lo conozcan a Él. Hay personas que se quejan del trabajo. Hay personas que se quejan del trabajo. Cuando hay trabajo se quejan. Viene harto trabajo, no sabemos ni qué hacer. Ya los clientes nos tienen hasta acá, no sabemos, nos buscan a todas horas. Y de repente se quejan porque es que ahorita no hay trabajo, y es que no hay trabajo, y hay muy poco trabajo. Y entonces de todo se quejan, ¿verdad? Es que los trabajadores, es que los patrones, y siempre hay queja. Es la misma cantaleta, siempre es lo mismo. De las escuelas habrá quejas. ¿Ustedes qué creen? Cuando salen de vacaciones, en este momento, cuando entran de vacaciones, pues dicen que ya van a entrar. No, que no entren porque la situación está difícil. No, que sí entren. Y hay una contradicción, una contrariedad. Hay queja, es que los hijos aquí nada más están encerrados. Y hay queja por lo de las escuelas. Los maestros se quejan mucho de los alumnos, ¿verdad? De que si hacen la tarea o no hacen la tarea. Los alumnos de los maestros. Y entonces es una queja constante, una queja. Ya no es alabanza cuando alabamos a Dios, es quejabanza, ¿verdad? En vez de alabanza. Entonces también del cónyuge. Te quejas de tu esposo, de tu esposa, ¿verdad? Hay gente que todo el tiempo se está quejando de su esposo. Todo el tiempo se está quejando de su esposa. Y de cosas sencillas. No hablo de cosas que de veras hay que ponerle atención. Todo el tiempo, ¿verdad? Que la ropa, que la comida, que el dinero, que esto, y es que esta mujer, y es que este hombre. Y luego involucramos a los hijos. Ya te diste cuenta que tu papá es un flojo, un bueno para nada, no aporta, se sale todo el día a la calle, y siempre es la misma cantaleta. Esta mujer que no hace nada, no me tiene la ropa lista, y es que tiene todo sucio. Y puede ser que sea cierto, pero es la murmuración, es la queja, en vez de poner una solución y sentarse y platicar, ¿verdad? Porque esa es la solución, que platiquemos, en vez de quejarnos y de murmurar. Hay gente que se queja de todo, absolutamente de todo, hasta cuando le va bien se queja. Hay gente que dice, hombre, hoy no me he enfermado, pues, ¿por qué será? ¿Verdad? Bueno, pues enférmate si quieres, porque hay gente que así está. Hoy ando re bien, pero no me ha pasado nada. Pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Habrá gente que se queja y murmura de la congregación, de la iglesia? ¿Sí? Hay gente que se queja, ¿verdad? Todo el tiempo de la iglesia. Se queja de asistir. O sea, hay gente que dice, hay que asistir, hombre, y a fuerzas hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando ya va, se queja de la alabanza. Ya cuando está en la reunión, se queja de la música, de la alabanza. No me gusta cómo está la música, como que no estuvo muy buena. Cada domingo es igual, ¿verdad? Como que no se oye bien la música. Otros se quejan todo el tiempo del diezmo, de la ofrenda, siempre la queja y la murmuración. Otros del mensaje del predicador. Hay gente, aquí me da un poco de risa, porque hay gente que dice,
Oye, el mensaje está muy directo, ¿no? Siempre está como muy directo, siempre me lo echan a mí. ¿No te has fijado que siempre es para mí y mi familia? Y otros dicen, no hombre, yo quiero mensajes fuertes, como que el pastor predica muy suavecito. Entonces realmente no es tanto el mensaje, sino cómo va tu corazón, lo que Dios nos habla. A veces nos sentimos agredidos porque Dios nos está hablando directamente y pone el dedo exactamente en el punto, ¿verdad? Y entonces hay gente que se queja todo el tiempo de los hermanos, de los líderes, de los pastores, si se les saluda, si no se les saluda, si se le visita, no se le visita. Todo el tiempo la gente se queja. ¿Y por qué será esta queja? ¿Por qué la gente tendemos a quejarnos y a murmurar? Bueno, la mera verdad es que todo esto tiene una raíz. Estamos dolidos, tenemos envidia, queremos sacar el estrés, aunque no son pretextos, ¿verdad? Simplemente es la realidad. Estamos heridos en el alma, nos sentimos menospreciados, no tenemos, más bien nos falta el consejo para salir de esta situación, nos sentimos rechazados, ¿verdad? Y enojados y todas estas cosas. Yo estaba pensando, ¿por qué este pitufo actuaba así? Pues no dice las caricaturas, la historia no dice por qué, pero seguramente fue rechazado, criticado, juzgado, seguramente no tiene lo que otros, se siente menos, ¿verdad? Dolido y tantas cosas más que podríamos decir. De ahí viene la queja y la murmuración. La queja y la murmuración destruyen, es destructiva. Les voy a poner otro texto bíblico en Proverbios 16:28. Dice Proverbios 16:28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Fíjese nada más, Proverbios 16:28. La queja y la murmuración destruyen, es destructiva, ¿verdad? ¿Cuántas familias, cuántos trabajos, matrimonios, amistades se han destruido por un chisme, una murmuración, una queja de alguien que levantó? Por ejemplo, se destruye la unidad en la familia, en el hogar, ¿verdad? Muchas veces las familias están divididas por el chisme y la murmuración. A veces hacemos bandos, a veces los hijos se cargan del lado de la mamá, a veces del lado del papá, porque están heridos, hay murmuración, hay queja, y entonces ya no hay esa unidad de la familia, ya no hay confianza. Y se destruye porque la mamá metió cizaña, porque el papá metió cizaña, porque los hijos meten cizaña. Y entonces se pierde la unidad en la familia. Entre amigos se pierde la amistad. ¿Cuántas personas, verdad? No, oye, fulano de tal habló de ti, oye, dijo eso, y eso que tú le tienes tanta confianza. La persona entonces si le inyecta, ¿verdad?, un veneno y se la cree. Y entonces ahí se destruye la amistad de muchas personas. Hay gente que dice, oye, es como que vimos a tu esposa la otra vez en un baile. Y a lo mejor sí era, a lo mejor no era, pero ya se metió esa desconfianza. Y entonces la amistad que había, la unidad que había, se pierde y se destruye. No somos los indicados para andar hablando de otras personas. También se destruye la confianza en el trabajo por hablar mal del patrón, por hablar mal de los empleados, por meter chisme, murmuración y queja, ¿no? A veces la gente dice, no hombre, es que el patrón no nos ha aumentado y eso que hay mucha producción. Ahorita hemos vendido mucho y no nos da más. Nos hemos quedado sábados más tiempo extra trabajando y el patrón no nos da más. Bueno, es que así es, ¿no? A veces trabajas menos, a veces no hay trabajo y como no decimos, pues patrón, hoy no me dé mucho o no me dé lo que dijo porque hoy trabajamos muy poco. Entonces somos como convenencieros. El chiste es que hablamos, murmuramos, ¿verdad? Y destruimos la confianza. Es mejor hablar, ¿verdad?, con el patrón. Es mejor hablar en la familia para evitar estas situaciones. También en la iglesia, ¿verdad?, se destruye el testimonio. Cuando caemos en murmuración, en queja, en chisme, se destruye, ¿verdad?, el testimonio. La gente que no conoce de Dios, la gente de afuera, los que no son cristianos, murmuran y se quejan contra los cristianos.
Y a veces tienen razón de esas críticas que hacen. No todo el tiempo tienen razón, a veces tienen razón. Pero les entendemos porque no son cristianos, son personas que no conocen del Señor y no saben lo que es exactamente la murmuración y la queja. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, imagínate murmurar y quejarnos y meter chisme a los propios hermanos, a la propia iglesia, se destruye nuestro testimonio. La Biblia dice que nadie aborrece a su propio cuerpo, que nadie golpea a su propio cuerpo. Estaríamos locos. Imagínate pegándote en tus piernas, pegándote en tus brazos, en tu cabeza. Estarías mal de la cabeza. Entonces, ¿cómo es que podemos golpear el propio cuerpo de Cristo si somos la iglesia? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque destruye la murmuración y la queja, destruye, ¿verdad? Entonces, nosotros los pastores y los líderes de célula estamos para servirles. No queremos, ¿verdad?, que ustedes se sientan menos, ¿verdad? Porque a veces así es, se murmura y se critica y se quejan porque no los atendemos, pero siempre estamos dispuestos. Háblenos. Nosotros no sabemos cuando usted está pasando una prueba, una necesidad, pero usted nos habla a nuestros celulares, al líder de célula, ¿verdad?, o a los pastores, los vamos a atender, de verdad, créalo. ¿Cómo le hacemos para tratar la queja y la murmuración? O sea, nosotros ya aprendimos, nosotros ya supimos, ya escuchamos lo que es la queja y la murmuración. Hablar a espaldas, estar dolidos, ¿verdad? Meter divisiones, se pierde, ¿verdad? Hay muchas pérdidas, hay consecuencias. Bueno, pastor, pero ¿cómo le hago? Mi hermano, mi primo, mi propia vida, sí hemos caído en crítica, en chisme, en murmuración. Nos han herido, nos han lastimado. ¿Cómo le hacemos, pastor? Necesitamos salir de esto. Queremos la bendición de Dios. ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a ver algunos consejos, algunos pasos de cómo tratarla, cómo dejarla, cómo hacerla a un lado. Número 1, Proverbios 10:18. Dice así: el mentiroso disimula su odio y el bruto propaga chismes. Primer consejo: no entres al equipo. Sí. Para que haya chisme, para que haya murmuración y queja, hace falta otra persona. ¿Sí? O sea, si yo quiero murmurar, quiero quejarme, quiero meter chisme, me hace falta otra persona. Pero si tú no te prestas, ¿verdad?, entonces se acaba ahí el chisme. No hay murmuración. Si no hubiera quien escuchara, el chisme y la murmuración no sigue adelante. Entonces, número 1, el primer consejo es: no le entres al equipo del chisme. No te metas, porque dice aquí que el mentiroso disimula su odio. Disimulas, pero andas bien enojado. Disimulas que estás bien, pero no hayas ni cómo sacar el chisme y la murmuración de algo que aparentemente te hicieron. Entonces, el chisme no se va a extender o el chisme se extinguiera si no hubiera quien dijera: a ver, cuéntamelo. Es bien importante ese punto, ¿verdad? Ahora, se dice que en los pueblos, en los ranchos, ¿verdad?, el chisme es como dinamita, corre y explota y todo eso. Pues dicen eso. Pues yo pienso que sí, pero es porque somos pocos. Pero el chisme en sí, si lo llevamos bien enfocado, o si le damos el punto exacto que debe ser, no sería tan malo. Por ejemplo, la murmuración de buenas noticias o el chisme de buenas noticias es algo bueno. Por ejemplo, si hablamos del evangelio, imagínate, ¿no? Qué padre, ¿no? Oye, te voy a contar de Cristo y mira, la Biblia dice esto y Cristo te ama. Es una buena murmuración, es un buen chisme. ¿Me está entendiendo lo que digo? Entonces, eso sería algo bueno. Tenemos que entender que lo que destruye, lo que debilita, pues eso hay que hacer a un lado. Pero lo que trae vida, tenemos que propagarlo, tenemos que murmurar y tenemos que quejarnos, ¿verdad? Es que el pecado está mal, es que tenemos que vencer el pecado, ya estamos hartos del pecado. Ese tipo de queja es bueno. Ese tipo de murmuración, de hablar del evangelio, es bueno. Entonces, en primer lugar, no entremos al equipo del chisme. No nos prestemos. Hagámonos a un lado. Número 2,
Orientemos a la persona quejumbrosa o murmuradora. Vamos a darle un consejo. Vamos a orientarla. Ese es el consejo número 2 o el punto número 2. ¿Está bien? Entonces, Proverbios 26:20 dice así. Ponga atención, está muy bueno el texto. Sin leña se apaga el fuego. Claro, ya no hay leña, se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesan los problemas, la contienda. ¿Lo checó? Y luego dice en el 21, el carbón sirve para las brasas y la leña para el fuego. Pero el hombre rencilloso, ¿verdad? Para encender chismes, contiendas, murmuraciones. Ahí dice en la Biblia contienda. Entonces, número 1, no le entres al equipo. Número 2, hay que ubicar, hay que orientar, hay que darle buen consejo a la persona que viene contigo a darte un chisme o que viene a murmurar. Hay que ayudarlo. ¿Sí? Por ejemplo, viene contigo y te dice, alguien habló mal de ti, te lo dice a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orientarlo y ayudarlo y decirle, ¿a poco eso habló de mí? ¿Quién lo habló? Fulano. ¿Y quién se lo contó a fulano? Fulano y sutano y mangano. Es una cadenita. Ok. Vamos con la persona que te lo dijo a ti y entonces me lo dices delante de él. ¿Cómo ves? Entonces la persona se queda y dice, caray, no, mejor no. O ahorita no tengo tiempo, después vamos. ¿Por qué? Porque la persona se va a dar cuenta que te trajo un chisme, una queja, una murmuración de una cadenita y que se está prestando al chisme. Tú lo vas a ayudar y le vas a decir, dímelo ahorita. Si él no se prestara, se acabaría el problema, lo que acabamos de leer. ¿Me está entendiendo lo que digo? Entonces, qué importante es decirle a la persona, acompáñame y dímelo delante de él. Lo más seguro es que voy a decir, no, me compromete, mejor no. Se acabó el chisme, la murmuración. Y así sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que andemos, me lo dices delante de esa persona. ¿Cómo ves? Y si es valiente, dice, claro, vamos, ahorita le hablamos por teléfono y verás que todo va a salir bien. Ese es el consejo número 2, pero todavía estamos ahí en el consejo número 2. Si la persona viene contigo, el murmurador, el chismoso, y te dice, oye, ¿ya sabías que fulano de tal, que la señora, la familia, tal persona, el negocio, tal, ya sabías que ellos estuvieron en la cárcel, ya sabías que ellos le hacen a la droga, a los narcos, todo esto? Si tú no quieres el chisme porque te puede involucrar, tú tienes que decirle. Cuando empiezas a ver que te están dando el chisme, diles, tú me hablas de mis amigos, ¿verdad? Tú me hablas de tal persona, son mis amigos, es mi amiga, es mi amigo. Esa familia, cómo los amo. Se acaba. En ese momento la persona ya no te va a decir. Tú vas a dejar que ahí quede el chisme porque si no te van a involucrar y entonces va a ser peor. Entonces es lo que tenemos que hacer, a orientar, ayudar al chismoso, al quejumbroso. También puedes cambiarle el tema. Viene la persona y te trae un chisme, entonces ya dijimos, tú le dices, vas y me lo dices delante de la otra persona. O le dices, son mis amigos, ¿sale? Pero el tercer consejo dentro de este segundo punto es que le puedes cambiar el tema. Te está aquí chismeando y diciendo, que sí sabías que cayó una granizada y la señora esa que salió, la bruja esa que salió a barrer y todo el granizo y eso. Entonces tú le cambias el tema. Oye, es que el mercado que lo están abriendo, creo que hasta a las 5 de la tarde. Y a lo mejor, como es tan chismosa, doña Meche, te va a decir, por cierto, en el mercado, también esto y aquello. Cámbiale el tema. Siempre hay que cambiarle el tema al murmurador, al chismoso, al que tiene contiendas, al que trae contiendas. Claro que si te cambian a ti el tema, entonces quiere decir que a lo mejor el chismoso eres tú, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Número 1, no le entres al equipo. Número 2, hay que orientar al chismoso, al murmurador, hay que ayudarle. Número 3, hay que entender que no todo es chisme. Sino porque vas a decir, oiga pastor, pues entonces ya no podemos hablar ni comentar porque nos lo van a tomar como chisme. No. No todo es chisme, hay que entenderlo. Fíjate bien, cuando es una crítica constructiva, que hablamos
para ser parte de la solución, o cuando la intención es ayudar a alguien, a unir, a orar, a hablar bien y no mal de la persona, sobre todo que queremos ser parte de la ayuda, ese no es un chisme. Oye, ya sabías que tal persona está pasando momentos difíciles. Oye, ¿qué podemos hacer por él? Lo visitamos, le ayudamos. Oye, tal persona cayó a la cárcel. Oye, tal persona está en las drogas. Oye, tal persona creo que le fue mal. Oye, tal persona se accidentó. ¿Cómo ves tú? Vamos a ayudarle. Ese no es chisme. Número 1, tenemos que entenderlo. En el punto número 3 está este punto, ¿no? También cuando alguien pide consejo, vienen contigo y te piden consejo o tú pides consejo, no es chisme, no es murmuración. Tú quieres un consejo para que tu matrimonio funcione. Vas y te quejas de tu esposa, de tu esposo, pero con el fin de poner parte tuya para solucionar la situación con los hijos, en el trabajo y donde sea. Entonces, ese no es murmuración, no es queja ni chisme, es querer ser parte de la solución, ¿no? Entonces, pides consejo, sobre todo con los pastores o con líderes de célula, que tú ves que sus frutos son correctos. No le pidas consejo a cualquier persona, porque si no, te pueden dar un mal consejo. Pídele consejo a gente que veas que sus frutos son dignos de imitar o de tener confianza, ¿verdad? También, si alguien te pide referencias de alguien, por ejemplo, si alguien viene y te dice, oye, ¿tú conoces a tal persona? Sí, ¿qué pasó? Es que, ¿qué crees? Que le quiero dar trabajo, quiero que me haga un trabajo, quiero que me haga una chamba. ¿Tú qué piensas de él? ¿Cómo lo conoces? Entonces tú tienes que dar una buena referencia o tienes que hablar la experiencia que hayas tenido con la persona. Tú puedes decirle a la persona, mira, la verdad es una persona de mucha confianza, yo te lo recomiendo. Entonces no es chisme. O también puedes decir, ¿tú de quién hablas? De tal persona, sí, ten cuidado, mira, lo digo con cuidado, ha quedado mal a mi vida, ya me quedó mal, ya le quedó mal a otras personas, yo creo que debe tener problemas, pero bueno, tú me estás pidiendo una referencia, me da pena decirlo, pero sí anda un poquito mal, no te va a quedar bien, te va a quedar a deber el dinero, no le prestes, no le mandes a hacer un trabajo, no lo sé, pero sé honesto y eso no es chisme, es dar una referencia para evitar un problema, una destrucción más adelante entre personas. Entonces también, al ver que alguien está haciendo daño, no es chisme. Por ejemplo, escuchas que le están golpeando a un niño, los vecinos lo están maltratando, ¿verdad? Que están maltratando a una señora, a un hombre, no sé, alguna injusticia, vas y pones una queja si te animas, y eso no es un chisme. Ahora, definitivamente, dependiendo la manera como nos cuenten las cosas, la gente, tú te vas a dar cuenta si la gente es por chisme o porque realmente tienen preocupación. Hay gente que se acerca, oye, ¿cómo le hacemos? O hay gente que dice, oye, ¿qué crees que dicen que aquello? Se nota la forma como te lo cuentan, ¿sale? Entonces, vamos a terminar. ¿Qué pasa cuando las quejas son directamente hacia tu persona? Murmuraciones contra ti. Fíjate lo que dice Proverbios 13:3. Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Entonces, tienes que entender que normalmente la crítica, la queja, la murmuración, el chisme, todo eso, lo he venido diciendo en este tema, viene de una persona, ¿no? De un alma atribulada, de un corazón abatido, herido, despreciado y amargado, que trae amargura en su corazón, tiene rencor, tiene odio, desprecio aún hasta de sí mismo. Tenemos que entender que esto pasa. Entonces, ¿qué hacer con la crítica cuando escuchas que alguien está hablando mal de ti constantemente, te traen chisme? Ya vimos algunos consejos, pero déjame decirte un poquito más. Número 1, no pongas atención, hazlo a un lado. Porque normalmente la persona que habla mal de uno, las personas que están levantando ese chisme, son ignorantes o maliciosas. Ignorantes porque no saben realmente las causas de lo que está sucediendo en nuestras vidas, y es más fácil levantar chisme y murmuración que destruye. Tarde que temprano al chismoso lo van a cachar, lo van a encontrar en su chisme, en su mentira, y no le van a tener confianza.
Es mejor que nosotros no pongamos atención, porque si le prestamos atención y nos queremos defender, lo único que estamos demostrando es que a lo mejor tienen razón en lo que están diciendo. Número 2, no te desquites, no hay que desquitarnos. Sí, de repente el coraje nos hace decir, y eso que los ayudamos, y eso, ¿verdad? Que cuando estuvieron enfermos, ahí estuvimos, y eso, no te desquites. Mejor glorifica a Dios y pon la basura en su lugar, ¿verdad? No la pongas en tu corazón, en tu alma. Aviéntala a la basura de donde viene, no hagamos caso, ¿verdad? Y lo último, cuando la crítica y la queja es contra ti, vamos a meditar y vamos a entender que a lo mejor hay algo de cierto lo que están diciendo. ¿Sí me explico? O sea, ponte tranquilo y di, a ver, déjame ver, dijeron esto y esto y esto, a lo mejor sí tienen razón. No me he dado cuenta de que estoy cayendo en esto y por eso están hablando mal de mí. Ahora, no tienen ellos el derecho ni el permiso de hacerlo, pero eso nos ayudará a nosotros a decir, voy a analizar mi vida por si hay algo de verdad para poder cambiar esos puntos. A lo mejor Dios me está hablando a través de todo eso. Yo siempre cuento este proverbio árabe, me gusta, ¿verdad? Que si alguien te dice caballo, no hagas caso. ¿No eres un caballo? Sí. Si alguien te dice caballo, no hagas caso, hazlo a un lado. Pero si 2 personas te dicen caballo, ¿sí? Te lo dice alguien del trabajo y te lo dice alguien, no sé, de la escuela, ya te lo dijeron 2 personas o 3, ponte a pensar. Caray, esto sí ya lo están diciendo varias personas y ni se conocen. Pero si te lo llega a decir una tercera persona, ¿verdad? Entonces sí ya cómprate una silla porque entonces sí eres caballo. ¿Me explico? Una persona no hagas caso, 2 personas ponte a pensar y 3 personas puede ser que sí tengan la razón. Entonces, ahí está. Este es el primer tema que quiero compartir con ustedes de la serie Libre de Malas Actitudes. Dejar la queja y la murmuración. A Dios no le gusta, no le agrada, trae consecuencias graves. La gente ya no nos va a tener confianza, nos van a tener por ese chismoso, ese murmurador. Entonces vamos a parecernos a ese pitufo, al pitufo gruñón, siempre quejándonos, siempre murmurando, y la gente nos va a ver de lejos. La gente nos va a ver como una persona amargada, como una persona que no nos va a tener confianza, y vamos a perder muchas amistades. Vamos a tener muchos problemas. Y Cristo, Dios quiere que seamos libres de esta queja y de esta murmuración. Así es que este es el primer tema del día de esta serie y la prédica del día de hoy. Quiero terminar haciendo una oración para aquellas personas que quieran recibir a Jesús en su corazón y ser libres de la queja y de la murmuración. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite ahí desde donde tú estás esta oración, si así lo quieres. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero que entres en lo más profundo de mi corazón. El día de hoy reconozco mi maldad y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz, pero también resucitaste de entre los muertos. Hoy lo confieso y quiero aceptarte en mi vida. Gracias, Jesús, por estar conmigo. Amén. Pues si recibiste a Jesús e hiciste esta oración con todo tu corazón, tienes vida eterna. No dudes que eres una nueva criatura en Cristo. Así es que ahí está el mensaje del día de hoy. Pasen un buen momento, una buena tarde con todos los suyos. Dios me los bendiga.